Cuando la patria llama y los valores están en riesgo, es momento de rugir. Bienvenidos a la guarida del león. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo andamos? Bienvenido a la guarida del león por segunda vez, ¿eh? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Alejo, ¿qué tal? Bien hallado. Pues mira, encantado de estar aquí contigo. Después de bastante tiempo que estábamos intentando coordinarnos, al final ha podido ser. Doy gracias a Dios por estar aquí contigo, muy contento y por estar con todos tus oyentes y espectadores. Gracias de verdad por invitarme, Alejo. Gracias a vos por estar aquí presente. Ahí tenemos nuestra banderita atrás Siempre. para, para hacer un poco de alegoría a nuestra unión y a nuestra patria, ¿verdad? Fantástico, claro que sí, claro que sí. ¿Qué tal, Vicente? Bueno, gente, le tengo un invitado estrella, Vicente Montesinos. Claro que Bueno, sí. No ¿qué te tal, preocupes. Vicente? ¿Cómo te va? Es un Muy bien. gustazo tenerte aquí. Es un gustazo poder hablar contigo del tema que nos trae hoy. Es un tema muy delicado, pero creo que vos sos la persona indicada para poder hablarnos de esto por tu lucha, por tu apostolado, ¿verdad? Creo que desde Adoración y Liberación también nosotros podemos ver tu trabajo dentro de las plataformas y los que te seguimos es como que nos hace un clic las cosas que vas contando y por eso apreciamos tu trabajo, ¿verdad? Porque es difícil, hablar de la iglesia es difícil porque hay personas que yo creo que dejan de la razón y se meten al fanatismo de la persona que está allí. Y lo que tenemos que entender es que los que están en la cabeza de la institución del Vaticano son como vos, como yo, son personas. Pueden tener un objetivo completamente diferente y hoy en día, lastimosamente, como todo en este siglo, la cabeza del Vaticano está totalmente politizada y tomada, ¿verdad? Por el enemigo justamente del catolicismo. Así Y, es. y hacer entender eso a la gente es muy difícil. Yo tuve muchos encontronazos entre gente de nuestra misma línea por, por hablar y criticar a Bergoglio, por ejemplo. Y a este señor es imposible, no se puede decir nada de este señor, porque para ellos es como que si Bergoglio tenía un defecto, era que él le sacó su lugar a Benedicto, ¿verdad? Y él, se podía decir por él un usurpador, pero la gente hoy dice, ¿qué le vas a encontrar a este papa? Y lastimosamente, digo lastimosamente, pero por otro lado, justifica nuestra lucha. Él solito se va sacando la careta, ¿eh? Él solito va haciendo los pasos incorrectos. Y de eso queremos hablar. Pero antes que nada, Vicente, me gustaría que nos cuente un poquitito acá para que te conozca Hispanoamérica, eh, Paraguay. eh, ¿Qué hacemos desde Adoración y Liberación? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué hacemos? Bueno, Y nuestro Alejo, apostolado, sí. antes que nada, muchísimas gracias por por lo que te he dicho, por invitarme y por darnos siempre voz. Como bien dices, hacemos, porque tú también formas parte de esta casa, por supuesto, una casa que lo que pretende es pues unificar a toda la gente del mundo, especialmente hispanoamericano, por la lengua y por todo lo que nos une en torno a la iglesia de siempre, a la lucha por la iglesia de siempre. Mira, nosotros somos un apostolado católico perteneciente a la Iglesia Católica Santa Romana Apostólica de siempre, que nace con el sentido de luchar contra la falsa Iglesia que ha ocupado a la Iglesia Católica, convirtiéndola en una institución que ha dado la espalda a Cristo para darle la cara al mundo en el peor de los sentidos, ¿sí? En ese sentido, imagínate la batalla, pues desde el 13 de marzo de 2013,
cuando sale este personaje abyecto de la historia de la humanidad y de la Iglesia, Jorge Mario Bergoglio, al balcón de San Pedro, en el cual momento decimos que este señor no es papa, hasta hoy, en el que seguimos sosteniendo que su pupilo y sustituto en la ocupación del trono petrino, Robert Prevost, no es papa. Estas son las cosas que pueden llamar más la atención a quien primeramente nos escucha, decir que estos señores no son papas, no lo son. Pero bueno, imagínate que en torno a ello, pues toda una batalla constante de años y años de lucha, pues para desde la adoración al Señor en la Eucaristía, centro y culmen de la vida de la Iglesia y de la fe, intentar la liberación de la Iglesia de aquellos que la han tomado, de aquellos que han usurpado el trono de San Pedro para hacer de la Iglesia una, como ya las escrituras lo predecían, una prostituta, ¿no? Una ramera que se acuesta con los señores del mundo, y eso es lo que pretendían hacer. Lo han hecho con esta falsa iglesia institucional que gobiernan. Sin embargo, lo que ellos no saben, y si saben parecen no tener en cuenta, es que la lucha ya está ganada, que Cristo ganó su batalla por nosotros, que la Iglesia será siempre a salvo, aunque sea en un pequeño resto que sobreviva, que resista, que es lo que ahora mismo está sucediendo, y que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Iglesia. Y aunque ahora mismo todo está tomado institucionalmente o visiblemente, resiste y persiste en un pequeño grupo de laicos, sacerdotes y bajo la guía de quien ahora mismo está guiando este pequeño resto fiel, pues un resto que sostendrá la fe hasta el final. Y con esa convicción y esa idea luchamos día contra lo que yo llamo claramente, pues no la Iglesia católica, sino la falsa iglesia de Satanás, que es lo que ahora mismo ocupa el Vaticano. Aunque suene duro, esta es la verdad que día a día anunciamos y denunciamos, Alejo. Mira, Vicente, yo creo que justamente es lo que nos hace estar detrás de tus pasos, ¿verdad? Eh, esa convicción que tenemos, que es muy similar a la tuya. ¿Verdad? Nosotros estábamos tan asustados. Yo, en lo personal, estaba muy, como que me sentía como huérfano, pero empecé a ver tus programas, empecé a ver tu camino y a través de Karim, ¿verdad? Y ahí empecé a estar más tranquilo. Por lo menos sabía que había alguien que estaba trabajando y diciendo la verdad, buscando la verdad, porque es muy delicado lo que está pasando. Así es. Más ahora que están buscando, es como yo les dije a la gente, me estoy adelantando a muchas cosas, pero es como le dije a mucha gente, el tema este de la Virgen, que le están atacando directamente, yo lo tomo como un ataque, Sin duda. me dolió tanto, fue un puñal realmente. Yo soy muy mariano, de hecho, la Unión Nacional Paraguaya que estamos queriendo hacer tiene la estrella de Venus en función a lo que es la representación mariana, ¿verdad? Entonces, es esa energía femenina que nos hace tanta falta a nivel de lo que es la creación, ese refugio, ese hogar que es tan importante para todos. Y es lo que esta gente desprecia con todo el corazón y lo dejaron demostrado con esto. Y además, hoy en día ya están hablando de la unificación de las iglesias cristianas, que era el objetivo final, porque justamente la Virgen María es el punto de desencuentro con los demás cristianos. Que yo también me pongo muy triste porque es una cuestión de respeto nada más, ¿verdad? Estamos hablando de la Madre de Cristo, estamos hablando de una figura, de una energía que protege, que aglutina, que puede ser el hogar de todos nosotros, y ellos lo desprecian. De hecho, el mismo Cristo le dijo a Juan, ahí está tu madre.
Él nos las entregó así. Tomá, disfrutá lo que yo disfruté. Tomá, te entrego aquí. Y los hermanos cristianos no lo ven de esa manera. Yo creo que porque de alguna u otra forma ellos son más judeo-cristianos que nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros somos más, vamos más a lo que sentía Cristo que a lo que hacía Cristo. Y ese es mi punto de vista muy personal. Me puedo estar equivocando grande, pero yo creo que nosotros vamos más por lo que sentía, su dolor, su sacrificio, sus palabras, su madre, su papá, a San José Obrero, es un espectáculo ese hombre. Y tenemos que admirarlo. Todo lo que hizo ese hombre, su papá humano, que era, que podía haber sido vos, que podría haber sido yo, ¿verdad? Un hombre que provee, un hombre que trabaja, un hombre que está dando consejos a ese niño. Siempre trato de imaginar esas escenas en mi cabeza. Así es. Y, y el Cristo Jesús disfrutó de San José en su infancia, adolescencia, en los momentos más complicados para un ser humano, ¿verdad? Eso es. Así es. Y, y eso es lo que le hace santo. ¿Qué es santo? Estar en gracia. Es estar en gracia, nada más que eso. Y la gente no dimensiona eso. Y los hermanos que no son católicos, pero son cristianos, de repente es lo que tienen en contra y meten ideas y las cúpulas de esas iglesias están queriendo unificar para un objetivo político. Y eso es lo malo. Ahora, los feligreses podemos unirnos con los hermanos cristianos y nosotros, pero para respetar nuestros credos. Nada más. Yo lo veo así. No sé si sería una solución, pero lo veo así, ¿verdad? De repente va por ahí, ¿verdad? Es muy, muy inocente de repente lo que pienso, pero es importante, Sí. ¿verdad? Pero una pregunta que tengo para ti, mi querido amigo, es la siguiente. Viendo estos ataques hacia María, yo creo que se fueron más agresivos y visibles dentro de la Iglesia Católica cuando asume Bergoglio, ¿verdad? Y nos gustaría que nos cuentes un poquito algunos hechos puntuales donde Bergoglio empieza a abrir el camino para, para que Prevost haga lo que está haciendo, ¿verdad? Así es. Ciertamente es como tú dices. Mira, Alejo, los ataques a la Santísima Virgen existen desde que existe la Santísima Virgen. Es decir, la Santísima Sí, Virgen, claro, la Santísima Virgen es la criatura, porque no olvidemos que es una criatura eh, más odiada por el demonio. Obviamente son temas que exceden este programa por el tiempo, pero habría que hablar mucho del demonio. El demonio existe, el demonio es el que está llevando a cabo esta batalla con sus secuaces y todo este tipo de cosas que a fuerza de, de mentiras nos han ido enterrando, ¿no? Y convirtiendo sobre todo en mitos, en leyendas, cuando, ¿no? Cuando el principal truco del demonio para trabajar es hacernos creer que no existe, ¿no? Claro, obviamente. ¿Qué digo con esto? María, la criatura más pura, más humilde, eh, más amada para Dios, siempre fue fruto de los ataques del maligno. La reforma protestante de manos de el heresiarca Lutero no es más que un ataque central a la catolicidad más profunda, entre otras cosas a María. Y después, pues como sabes tú perfectamente, pues con el paso de los siglos, con el nacimiento de la masonería, su infiltración en todas las instituciones, su infiltración también en la iglesia, etcétera, pues todo esto empieza a ser cada vez más latente, ¿no? Entendiendo cómo entienden los enemigos de la iglesia que si tú quieres acabar con la iglesia católica, que al fin y al cabo es el objetivo de todo enemigo de Cristo, porque la Iglesia Católica es la de Cristo, es la única. Si tú quieres acabar con ella, tienes que acabar con la misa, con la Eucaristía y con María, ¿no? Esos son
los dos puntos de luchar. Y esto que se había venido realizando durante mucho tiempo, desgraciadamente ya, pues por algunos sacerdotes, obispos, cardenales, ya tocados por ese liberalismo, modernismo, protestantismo, no había habido, obviamente, ningún papa que se hubiera atrevido a hacerlo. Entre otras cosas, porque si lo hubiera hecho no hubiera sido papa. Es decir, un papa que está tocado por el Espíritu Santo para Totalmente. ser el vicario de Cristo en la tierra no puede atentar contra María. Es algo absolutamente incompatible. De hecho, nuestros últimos papas, qué decir, de Juan Pablo II, fueron profundamente marianos, basaron todo su pontificado en la defensa por y para María, y también Benedicto XVI con unos libros y una teología maravillosa sobre la Virgen María. Bien, ¿qué pasa cuando llega a ocupar el trono de Pedro el elemento este satánico de Bergoglio? Pues que con él el ataque a María se convierte ya en algo que se realiza desde el papado, supuesto papado, y que se realiza de forma sistémica, normalizada absolutamente. Ataques concretos para que la gente pueda entender de Bergoglio a María, hay decenas y decenas. O sea, Bergoglio ha ridiculizado a la Virgen María, la ha llamado jefa de correos, o sea, ha despreciado así las apariciones aprobadas por la tradición de la Iglesia en la que la Virgen María tanto nos ha enseñado. Ha afirmado, ese señor se atrevió a afirmar que María no nació santa, que se hizo. Ella no nació santa, se fue haciendo santa poco a poco, tal. Al acento le copiaste. Es que cuando digo frases de él me sale como hablaba, lo siento. Pido perdón, pido perdón. Espectacular, ¿no? A mí me encanta. Me encantó también el adjetivo calificativo del principio, me encantó. Esto, perdona, pues. Esto es terrible, ¿no? Porque detrás de este no nació santa está cargarse el dogma de la Inmaculada Concepción, nada más y nada menos. No, ahí lo más grave. ¿Eh? Lo más grave que puede haber. Ha insinuado, Bergoglio ha llegado a insinuar que María estuvo a un paso del pecado, contradiciendo toda la doctrina católica. Ha menospreciado el rezo del Santo Rosario. Ha dicho un supuesto papa de la Iglesia Católica, ¿cómo puede haber alguien que piense que era papa? Que no hay que estar repitiendo oraciones como loros, hablando del Santo Rosario de la Santísima Virgen María. La ha reducido a una chica normal, o sea, ha rebajado su dignidad como Teotocos, que es lo que es María. O sea, una chica normal, era una chica normal. Y luego, obviamente, pues ha intentado burlarse del título de corredentora tan importante que todos los católicos esperamos, que se proclame, porque es obvio que según la tradición, los papas, los santos, los padres de la Iglesia, lo es. Lo ha enseñado León XIII, Pío X, Pío XII, y ha preparado el terreno para lo que ahora Prevost pues ha venido a acabar de hacer, ¿no? Luego podemos hablar, si quieres, de la Virgen Corredentora, pero dirías, y esto acaba con Bergoglio, ¿no? Y aquí viene el drama. Ay, no, ya tenemos a Prevost, ya tenemos Papa, porque este sí que viene ya a volver a poner orden y ya, bueno, pues independientemente de que no es Papa, por otros temas que podríamos tratar, Prevost, Prevost, el que llaman, ¿cómo le llaman? León XIV. León 14. Ha ridiculizado él solito, la virginidad perpetua de la Virgen. Él la ha tratado como un símbolo. La Virgen, eso de que era virgen era un símbolo, esto lo ha dicho Prevost. Ha negado la maternidad espiritual de María, ha llamado imaginación popular a apariciones como Fátima o Lourdes. Y después... Claro, Fátima, la aparición en Fátima es lo que más le duele porque ahí al final dice que el Sagrado Corazón de María será el vencedor. Claro. Esa Totalmente. aparición y las que son continuadoras espirituales de ese mensaje que la Virgen dio en Fátima y que no se ha cansado de intentar de volver a dar, son las más perseguidas. Por eso Fátima aún fue aprobada por la Iglesia,
pero todas las que vienen a continuar el mensaje de Fátima y donde la Virgen ha dado un grito desesperado para que se le escuche nuevamente ese mensaje de Fátima, ya no han sido aprobadas y han sido perseguidas. Estamos hablando de Garabandal, estamos hablando de la Virgen de Umbe, estamos hablando de las apariciones en Ámsterdam de la Virgen de todos los pueblos y tantas apariciones donde María nos ha vuelto a reincidir en ese mensaje de Fátima que ellos, en lugar, la jerarquía infiltrada, masónica, en lugar de potenciar, han intentando, como tú bien dices, esconder siempre, ¿no? Y ahí entraríamos pues en todo el lío del tercer secreto, lo que han mentido, lo que han ocultado, lo que han... Bueno, tremendo. ¿Por qué les molesta María, Alejo? Para no enrollarme, porque María es el mayor obstáculo para su objetivo de protestantizar la Iglesia, para imponer una religión única mundial, va más allá, porque ni siquiera ya es que digan, no, es No, que... inclusive con los musulmanes y los judíos, ¿no? Claro, claro, ni siquiera es el ecumenismo este de protestantes, ortodoxos y católicos, no, no. Es que hay que hacer una religión única mundial y María, pues bueno, encarna la pureza, la verdad, el combate espiritual, la fidelidad a Cristo. Recuerda que la fe no se puede adoptar al La mundo. Claro, familia, claro, porque la familia es un obstáculo para el objetivo globalista, es eso terrible. es. Absolutamente, absolutamente. María es el principal obstáculo para los enemigos de Cristo y por eso lo odian. Y esto lo sabemos de siempre, pero claro, verlo de boca de supuestos papas que a mí no me afectan en el sentido de que sé que no son papas, pero que arrastran la fe Es que de la gente le millones de millones. sigue, la gente Claro, le sigue. claro, 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 claro. Ahí está, Alejo. Y te da tristeza eso. A mí me da tristeza porque hay gente que toda la vida, gente mucho más fervorosa en su creencia o en su eh, vida católica que yo, porque yo me considero un practicante no tan fuerte. O sea, yo soy un papá que está trabajando todo el día y tengo mi fe y rezo, hacemos rosario cada vez que podemos, ¿verdad? Pero hay gente que vive, está en la iglesia, va, viene, está todo el día detrás de... Y esa gente no razona por sí sola. Y esa es la parte que me duele. Quiero que la gente razone. Uno más uno, dos, este tipo está equivocado, ¿verdad? Que lea un poquito y que compare, porque es lo que hay que hacer. Seguramente mi posición un poco distante hace que no tome una camiseta y me ponga fanático de algo, ¿verdad? Pero yo creo que hay que ser un poco más objetivo porque no es una cuestión de, de clubes de fútbol esto, es una cuestión es una cuestión del espíritu, Así es. que es la verdad. Y la Virgen María representa el espíritu, lo más puro que hay. Así es. Ese camino a la pureza, porque ella siempre dice, y siempre decimos que ella, cuando hablamos mucho acá, porque somos muy marianos, y tenemos acá nuestra Virgen también, que es la Virgencita de Acacupé, y le decimos la Virgen de los Milagros, cosa que ahora están queriendo los mismos sacerdotes ocultar por orden del Vaticano. Claro, claro, Y claro. toda la vida fue la Virgen de los Milagros. Sin duda, sin Y duda. si eso no te marca una pauta, si eso no te marca un camino, ¿qué te va a marcar un camino? O sea, ya tus ancestros podían interpretar la Biblia sin ningún velo. Hoy tenemos tantos velos políticos que no te hace ver la realidad. Entonces, escucharle a tus ancestros. Lo llamaban Virgencita de los Milagros. ¿Por qué? Bueno, investigaba, viejo. Yo quiero que la gente investigue qué es lo que pasa, por qué, qué es lo que está mal, ¿verdad? Así es. Lo que nos lleva a, ¿qué consideras de esta decisión de Prevost? O sea, ¿dónde él, para que la gente vea cuando empieza a hacer este ataque a María y su decisión de, para mí, degradarla a nivel ya muy evidente, ¿verdad? Muy luteránico. eh,
para que la gente entienda, porque de repente vos tenés la palabra correcta. Yo ya intenté hablar con mucha gente, pero terminé mal. Entonces, necesitaría escucharte un poco. ¿Qué consideras a Prevost en contra de la Virgen? ¿Cómo empieza a trabajar? ¿Cuál es su objetivo? Y, y, y bueno, saber un poco de eso. ¿Te refieres en concreto a Robert Prevost? Sí, a Sí, él, porque a él, ya hablamos de sí, Benedict, de Bergoglio, sí, sí, de Juan Pablo, de Benedicto sí. y de Bergoglio, ¿verdad? La diferencia que había entre ellos y Ujú. por qué Prevost es la continuación de Bergoglio y Claro. más con esta carta que él está tirando, ¿verdad? A ver, mira, Alejo, Prevost es Bergoglio con... 2.0. Sí, 2.0 y con un poco más de peligro, si quieres, ¿no? Todavía, porque encarna una diferencia de carácter en la que se envuelve pues, la facilidad de engañar todavía a más personas. Es decir, si cogemos a estos dos seres humanos como concepto humano puramente, Bergoglio era, bueno, pues era un viejo chabacano, no tenía estilo, no tenía protocolo, no tenía cultura, era... Un Eh, bárbaro. sí, absolutamente, ¿no? Y además, pues, era muy demagogo, muy tipo de izquierda, demagogia pura, bueno, entonces, como que la gente ya cogió aquel carácter así, y claro, cuando es de ese carácter supuestamente bonachón, demagogo, así, empezaron a salir herejías y herejías y herejías y herejías. Bueno, pues mucha gente consideró y abrió los ojos a que detrás de todo ese espectáculo habían unas tremendas barbaridades contra la fe. Lo que pasa es que ahora viene Prevost y entonces de golpe el primer día aparece con la mofeta roja, con los zapatos y uy, parece ya un cambio. Ya no, ya parece que vuelve la vestimenta papal que llevaba Benedicto XVI, parece que y bueno, pronto lo vimos, bueno, lo vimos enseguida que eso era pura estética para confundir a un lado y a otro, pero sobre todo pronto nos dimos cuenta de que su carácter, pues aparentemente más tranquilo, más sereno, más diplomático, algo más inteligente, iba a poner esto todavía más difícil. Y así fue. No, es que tampoco había que estudiar en Salamanca para darse cuenta de esto. Venía otro embaucador más, claro, venía otro embaucador más, solo que ahora, pues si Bergoglio embaucó a 1000, iba a embaucar a 2000, porque tenemos que escuchar a diario que, no, pero Prevost sí que ha cambiado. Claro, y Prevost hace las cosas de forma inteligente, sigue absolutamente la política de Bergoglio, que es destruir la Iglesia Católica, no es otra. No se esconde en ir a arrodillarse frente a la tumba de Bergoglio, ya ha ido 4 veces en lo que lleva de falso pontificado, lo cual es un hecho inédito en la historia de la Iglesia Católica, y va allí a rendir honor y adoración a su Dios, que es Bergoglio, y luego pues sigue la destrucción de la Iglesia. Y entre 8 o 10 actos destructivos, pues te mete uno bueno, ¿no? Y así pues, ay, mira, hoy han dejado hacer una misa tradicional en el Vaticano, ¡bravo! Ya tenemos papa. Y engañan al pueblo, es una cosa absolutamente demente y esa es la realidad. En cuanto a la doctrina, pues se la está cargando toda, igual que Bergoglio, no ha cambiado ni una sola línea, no ha demolido ni un solo documento herético, ha respaldado todo lo que Bergoglio hizo, ha respaldado la línea de Abu Dhabi y el falso ecumenismo que lleva a la institución de una religión única mundial, ha favorecido más que Bergoglio todo el tema de la profanación católica por medio del movimiento LGTBQ+, como se llame, que han tenido su propio jubileo en el Vaticano. Eso no lo hizo ni Bergoglio. Han pasado por debajo de la puerta del jubileo con toda la parafernalia gay, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. 1000 cosas más te diría. Y por si fuera poco, pues de la mano del que era mano derecha de Bergoglio y continúa siendo suya, el más nefasto cardenal posiblemente de la historia de la Iglesia, que es Víctor Manuel Tucho Fernández, de Argentina,
pues ha redactado el documento absolutamente demoledor contra la Santísima Virgen María, que no hacía falta, que no era necesario, que se ha hecho solo para dañar, en el cual se deja muy claro que las apariciones de la Virgen que no les interesa no existen y que llamar a la Virgen como ellos no quieren no se puede hacer. Y es un ataque directo a la corredención de María, a lo que todo... A la fe. Claro, y a lo que toda la Iglesia Católica sabe bimilenariamente, y es que María es corredentora, colaboradora en la redención con Cristo, mediadora de todas las gracias y abogada, ¿no?, nuestra. Y todo esto lo ha hecho Prevost, él solito, y más que va a hacer, ¿eh? Quiero decir que no hay ninguna duda de su papel destructor de la fe y continuador, pues de eso que yo he venido a llamar el quinto evangelio según San Bergoglio, ¿no?, que es el que ellos han instituido, Alejo. Es totalmente así, dentro de la ironía, triste ironía, es así. Nosotros tenemos que abrir los ojos, gente, por favor, por favor. Es cuestión de agarrar y estirar el hilo. Yo sé que hay muchas personas que dicen, no, es el Papa, hay que respetar al Papa. No es el Papa, es alguien que está usurpando la investidura. Es una investidura, hay que entender eso. Y desde la investidura, desde lo que simboliza esa investidura, tiene que caer sobre un ser humano. Y ese ser humano no es una persona que quiera tu bien como fiel. De hecho, ¿para qué vamos a ir lejos? No mueve un dedo para defender a los católicos y cristianos que están muriendo en África. Se le pidió, se le reclamó, no hizo una carta, nada, con el poder político que tiene el Vaticano, una carta, ¿verdad? Nada no hizo. Y eso que vos también puedes decir, en China estamos teniendo prácticamente cristianos que están viviendo en guetos, o sea, apartados de lo que es la ciudadanía china normal, ¿verdad? Por ser cristianos, por ser católicos, peor, sacerdotes que están yendo presos por ser católicos dentro de China, sacerdotes que están muriendo en África, en América del Sur tenemos la misma persecución en Centroamérica y lo que es Venezuela. Alejo, Entonces, sí, perdona que te interrumpa para que no se me olvide, porque has mm, dicho dos puntos que pueden dejar muy claro quién es este personaje a tu audiencia. En el tema del silencio absoluto ante la masacre, el genocidio de cristianos en África, este señor, que como tú bien dices, tiene mucho poder político porque es el representante de la ciudad del Estado del Vaticano, que tiene una voz tremenda en el mundo, no ha sido capaz de manifestar, como tú bien has dicho eso, mientras ha sido capaz de ir allí a la ONU y al Comité Medioambiental y al no sé qué, hacer traer un hielo de Groenlandia para pedir al mundo que proteja el hielo y la Antártida y circo, las focas y circo. los osos polares, ¿no? Mientras los católicos a diario mueren asesinados y masacrados en el mundo. Y lo que has dicho de China es fundamental. No solo es que en China la verdadera comunidad católica esté perseguida, que lo está, es que este señor, como sus antecesores, Bergoglio, tiene un pacto con el régimen comunista chino, por el Totalmente. cual, saltándose a la torera las normas de la Iglesia Católica, lo que hacen es pactar con el gobierno comunista chino quiénes tienen que ser los obispos afectos al régimen marxista, mientras que los verdaderos obispos de verdad que siguen la sucesión apostólica Sacerdotes, sí. son apartados, perseguidos y los chinos católicos de verdad y sus sacerdotes masacrados. Esto es lo que está haciendo con acuerdos ratificados por Prevost en estos últimos meses el Vaticano con los católicos chinos. Por eso quería hacer hincapié en esa idea que habías dicho. Claro, porque ahí estás tocando un tema que es importante también sacar la mascarita de eso, porque supuestamente con bombos y platillos él habla de justamente de ese acuerdo para decir que se preocupa por los fieles de China y la realidad no es esa. Todo lo Tenemos contrario. totalmente lo contrario.
Y al final es el pueblo católico, el fiel, es el que está sufriendo. Así Y es. eso es importante entender porque desde ahí tenemos una orfandad total, una orfandad terrible que es peligrosa, porque sumando eso a los musulmanes, no sé qué va a pasar. Yo no quiero pensar en que si esto sigue así, vamos a volver a la época en donde tenemos que escondernos para hacer nuestra fe, ¿verdad? Entonces, No tengas ninguna duda. Ese es el eh, camino. es el camino que están tomando y tenemos que darnos cuenta de, es lo que quieren, es lo que están buscando. Sí, sí. Y están tratando de llegar a América, a Hispanoamérica, porque somos los únicos que estamos acá fuertes en eso. Y no nos damos cuenta porque somos tan ingenuos, tan inocentes, que no nos damos cuenta de que vienen con tanta malicia sobre nosotros. Inclusive la Unión Europea que viene aquí y habla de estupideces, ¿verdad? No se preocupa por nosotros. Ellos están queriendo tomarnos a nosotros. No estamos hablando de algo sano. Esta gente quiere tomar estas tierras y nosotros le estamos obstaculizando. Nada más. Eso es. No hay ninguna duda, solo tenéis que ver el ejemplo de la madre patria, ya está tomada, España ya está tomada por el poder masónico, está dentro de este vilmente construido continente europeo a espaldas de Roma y de la Cruz, que es su origen verdadero y donde debería de basarse, y España, pues ese puente entre los dos mundos, ¿no? Y esa reserva espiritual de Occidente, ese necesario bastión para la expansión de la fe católica, tenía que ser tomada y aniquilada. Yo creo que ya lo han conseguido. Desde Y dentro, desde claro, dentro. claro. Y por lo tanto, el siguiente objetivo es Hispanoamérica, el baluarte, porque queda España, queda Imperio Español a la otra parte del Atlántico. Y fuerte. Vamos a unirnos, Vicente, no te preocupes, es el único camino, es reunificarnos, es reunirnos, es ser esa luz al final del túnel para todos, ¿verdad? Porque acá no es una cuestión de tomar represalias, sino que de hacer, de hacer, hacer lo que sabemos hacer, ¿verdad? Tratar de dar luz, de dar civilización, unirnos, hacer que la gente crezca económica, cultural, eh, mente, educativamente, en seguridad. Es nada más eso. Y solamente la gente unida, solamente la gente puede hacer crecer a la gente. No hay que estar esperando a alguien que esté por encima de nosotros para que nos ordene qué hacer. Nosotros sabemos dónde nos apretan nuestros zapatos y tenemos que aprender a luchar por ello, no estar sentado, porque es una forma de comodidad también. Estás sentado esperando que otro haga por vos la cosa. Entonces no tenemos que empezar a movernos. Y como dijo el Cristo, esto no es para tibios, no es para tibios, es para gente que tenga lo que tiene que tener. Pero hablando un poquito de esperanzas, quiero hacerte una pregunta Sí. que me parece muy importante porque he visto tus programas y quiero compartirlo con los que me siguen. ¿Quién es León de María? Quiero que nos cuentes un poquito quién es León de María y cuál es el objetivo que tenemos desde esa luz. Justamente hablando de luz, un poco de esperanza para poder hablar de eso. Pues es muy buena pregunta y creo que muy necesaria que nos la hagamos en estos momentos. Como llevamos explicando años y años y como en estos últimos 3 años va a hacer desde la muerte de Benedicto XVI se ha manifestado mucho más y ahora mismo de forma mucho más necesaria por los acontecimientos, la Iglesia subsiste. Es decir, Dios no engaña, el Espíritu Santo no se contradice. Y sí, toda esta gentuza pueden haber ocupado la institución, los templos, pueden conservar, como ya decía San Atanasio, los templos, pero la fe no la conservan. La fe la conserva la verdadera Iglesia Católica, que es el resto fiel que sigue luchando para mantener esa doctrina de 2000 años, es decir, las Sagradas Escrituras, la Santa Tradición, el Magisterio Bimilenario
y la sana doctrina. En ese pequeño resto fiel estamos algunos luchando desde 2013, cuando sostuvimos desde 2013 que Bergoglio no era papa y por tanto que el papa era Benedicto XVI, que había sido, como sabemos, y el tema daría para hablar mucho, pues apartado de manera absolutamente ilícita de su cargo, de forma que él, de hecho, nunca renunció al munus petrino, al ejercicio de funciones jurisdiccionales concretas, organizativas, pudo ser hecho renunciar por la fuerza, pero sostuvo el munus petrino, esa condición que convierte a uno en papa. Su renuncia fue inválida y, por tanto, la sede no estuvo vacante en ningún momento hasta su muerte, 31 de diciembre de 2022. Aquí para la gente no pasó nada, porque bueno, se había muerto el Papa emérito y seguía el Papa, ¿no? Pero no, realmente es que se había muerto el Papa. Por eso desde el 31 de diciembre de 2022 la sede está vacante y el usurpador Bergoglio ni era Papa ni el que le ha sucedido tampoco. Entre otras cosas, es importante esto saberlo, porque el cónclave que eligió a Bergoglio ya fue inválida y si el origen es inválido, toda la línea sucesoria es inválida, incluido Prevost. Pero bueno, podríamos extendernos mucho por ahí. En definitiva, la Iglesia subsiste, pero la Iglesia no es un grupo protestante. La Iglesia católica debe de tener un guía, debe de tener la persona que represente a Dios como vicario en la tierra y que ejerza esa función profética y claramente vista en las Escrituras, en los santos y en las profecías, de guiar a la Iglesia católica verdadera en los últimos tiempos, ¿no? Y ante eso se da la necesidad de ser conscientes de que esto no iba a poder suceder de una forma canónica. Es decir, es que León de María no puede ser papa, no puede ser guía de la Iglesia verdadera porque no lo ha elegido un cónclave, no lo ha elegido en primer lugar. Durante muchos siglos los papas no los elegía ningún cónclave ni ningunos cardenales. Eso es una institución humana, no divina, que por la historia de la Iglesia fue creada posteriormente. Pero, por otra parte, es que ahora no tiene sentido. Eso tenía sentido hasta Benedicto XVI. Después de eso, y una vez tomado el Vaticano y tomado el derecho canónico, tomado el canon por los enemigos y los usurpadores, no hay forma humana de elegir a un papa basándonos en un derecho canónico ocupado, falseado y secuestrado. León de María es don Alessandro María Minutela. No es un seudónimo superficial, es su identidad espiritual y profética, y es el hombre pues al que evidentemente ahora mismo el cielo le ha confiado la misión de guiar al resto fiel, a la verdadera Iglesia, en esta hora crítica. Es el gran prelado, que es lo que las instituciones católicas actuales deben de reconocer verdaderas, basándose en el estudio de las profecías y de lo que estaba escrito para estos tiempos finales, que no son normales. Es decir, tenía que venir una voz profética levantada por Dios que fuera cabeza visible del resto fiel, que soy la Iglesia verdadera. Y le puedes llamar gran prelado, le puedes llamar León de María, le puedes llamar papa o le puedes llamar don Minutela, da igual, pero tiene la legitimidad. ¿Por qué? Exactamente, ahí va la pregunta. Eso es. Pues mira, te la explicaría desde varios puntos de vista. La legitimidad espiritual. ¿Por qué? Porque ha sido desde el principio y entre todo el grupo de sacerdotes en el que siempre nos hemos apoyado y guiado para seguir sosteniendo la verdadera Iglesia, desde el principio el que ha sido más perseguido, castigado, suspendido. O sea, la fidelidad probada es el sello de los profetas. Don Alejandro María Minutela tiene el privilegio de ser el único sacerdote de la historia que ha sido excomulgado 2 veces. Dios mío. O sea, es decir, dice, ¿y cómo puede ser? Si ahora no excomulga una, no, es que le volvieron a hacer otra excomunión, ¿no? Bueno, tiene la legitimidad doctrinal, lleva desde el primer momento predicando exactamente la fe tradicional
sin modernismo, sin ambigüedad, que la Iglesia necesita. Tiene la legitimidad profética. ¿Por qué? Porque el pueblo fiel, el pequeño resto, los que continúan fieles a la doctrina católica y fuera de la estructura satánica de Bergoglio y Prevost, reconocen en él espontáneamente una voz que faltaba y que estábamos esperando. Y luego tiene la legitimidad pastoral, práctica, es quien guía al resto fiel, quien forma, quien acompaña, quien reúne al resto fiel en Europa y pronto en América. En definitiva, llevan muchos años siendo considerado por muchos de nosotros como ese gran prelado enviado por el cielo para sostener a la Iglesia en unos tiempos en los que no iba a haber un papa canónicamente elegido, y los signos en los últimos meses se han desarrollado de una manera muy concreta y muy clara, hasta el punto de que pues sacerdotes de Hispanoamérica que ni siquiera tenían trato con él, pues lo han reconocido también desde allí en México como nuestro pastor y nuestro guía, el que debe de guiarnos, no como Iglesia católica, que es jerárquica y que no puede caminar como las iglesias protestantes. Y hablamos del padre Chabelo, del padre Lorenzo, el padre Lucas, el padre Lino en México, el padre Tamayo en Costa Rica, el padre Arturo en Costa Rica también, todos los sacerdotes italianos que ya lo reconocen como tal, y en definitiva todo el pueblo católico fiel esperaba un signo, ¿no?, llegado del cielo para mostrar, y ese signo pues llegó el 12 de octubre desde Hispanoamérica, cuando el padre Chabelo cruzó el Atlántico y en Monza, en Italia, donde estábamos muchos del resto fiel reunidos, pues gritó al cielo sin ninguna duda que él era el gran prelado, era el León de María, y esto ha sido reconocido por el pueblo fiel del pequeño resto fiel, pues prácticamente de forma unánime, y la función que está cumpliendo, que es la de ser la cabeza del resto fiel, la voz profética que denuncia la falsa iglesia y el punto de unidad del pueblo fiel disperso en todo el mundo, pues es lo que yo creo que le da esa autoridad real de estar ejerciendo pues como el guía de la verdadera iglesia pequeña, el pequeño resto fiel que anunciaban las escrituras frente a la mastodóntica y falsa estructura eclesial actual. Esto entiendo que es difícil de entender desde fuera, pero si uno se aparta de la Iglesia católica actual, falsa, tomada por Satanás, de sus estructuras, y se une al pequeño resto que intenta sostener la fe católica día tras día, año tras año, ve cómo todo encaja, ¿no? Un poco, Alejo, a la perfección. Claro, esto, explicártelo así rápido, no sé si es, pero no sé si te has hecho una idea de lo que te quería explicar o si lo he transmitido de forma que Yo, sea entendible. yo lo tengo claro, o sea, para mí está claro. Lo que quería era escuchar de tu boca, de tu palabra, esta, esta luz al final del túnel, esta esperanza, ¿verdad? De que estamos, digo, me meto ya en el paquete, ¿verdad? Estamos trabajando un grupo de fieles en función a proteger la iglesia, porque es proteger la iglesia, al final es proteger la Eso es, iglesia, eso es, ¿verdad? eso es. Porque no debemos de ser tan cómodos y, como dije hace rato, dejar que otros hagan el trabajo. Creo que todos somos responsables, todos los bautizados somos responsables. No solamente es derecho, sino también tenemos obligaciones. Y una de esas obligaciones es proteger la Santa Iglesia. Entonces, creo que eso te da un poco de esperanza, te da un poco de fuerza, te da un poco de saber de que hay hermanos que están luchando. Obviamente todavía con los dientes apretados porque no hay paz, no hay tranquilidad y de repente todavía estamos reaccionando, no accionando y cuesta hacer la acción, te digo, por la lucha que llevamos acá como papá, como mamá, desde lo que vendría a ser la protección de los niños, ¿verdad? Como te comenté, tras bambalinas, el tema de la, de, de la ideología de género para menores de edad.
estamos tratando nosotros de accionar y tenemos años de reacción, pero cuesta accionar sin capital, sin apoyo, sin Claro, claro, claro. orden, o sea, de cada uno de nuestra casa, cada uno teniendo que trabajar para poder comer, cada uno teniendo que dedicar su tiempo a otra cosa y haciendo estos pequeños granitos de arena, cada uno vamos sumando, ¿verdad? Por eso Eso, necesitamos ser mayor cantidad que ellos, eso. siendo que ellos tienen el poder de, a través de una carta, armar todo un alboroto alrededor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que comprender eso, que nuestro camino es por ahora la reacción, pero por lo menos estamos reaccionando, no hay un Sí, pueda. silencio, no hay una obediencia completa a esta, como decís, esta toma del Satán, ¿verdad? Así es. Y para que la gente sepa, la palabra Satán es una palabra sumeria y acadia, viene del sumerio que es capataz, el capataz del mundo, o sea, él quiere meterte garrote a donde sea, ¿verdad? Y si nosotros estamos en contra de eso, así como dijo también Jesús en su momento, y las tentaciones que tuvo, el que le ofreció todas las riquezas, todo el poder mundial político, cuando él se fue los 40 días a su penitencia, ¿verdad? Así es. Era el Satán. ¿Por qué? Porque el Satán tiene ese poder para poder llenarte de cosas bellas, ¿verdad? Bueno, yo Así creo es. que vamos muy bien con lo que vendría a ser de Onde María por lo que simboliza esa esperanza, la esperanza, esa luz que nos ayuda, ¿verdad? Para poder seguir adelante, ¿verdad? ¿Cómo Así es. podemos nosotros de repente, ya que estamos tocando este tema de la parte de los fieles, cómo nosotros podemos proteger la iglesia humildemente desde nuestro lugar? ¿Cómo podemos, además de informarnos, leer y todo lo que cae de Maduro, cómo podemos apoyarnos? Según tu punto de vista, Vicente. Es importante la pregunta que haces, Alejo, porque como tú muy bien has señalado desde el principio y como tú muestras siempre, siempre lo muestras en la práctica, no basta con denunciar, es decir, quejarse, ¿no? Sino que hay que trabajar. Es lo que tú llevas haciendo tanto tiempo, pues por esa contrarrevolución católica hispana verdadera, y es pues lo que nosotros humildemente intentamos hacer también desde 2013, ¿no? Yo creo que la única forma es denunciando juntos, resistiendo juntos. Creo que aislados nos aplastan, unidos somos un muro, porque tenemos a Cristo y a María, ellos no lo tienen. Y hay que seguir por ese camino siempre, 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 cada vez siendo más gente y concienciando a más gente. Al principio somos llamados locos, luego se nos ve como simpáticos y poco a poco pues de ahí se pasa al acercamiento y a veces incluso a la colaboración y a veces incluso a la militancia. Y no hay otro camino que ese, ¿no? Porque eso es evangelizar, eso es profetizar y eso es dar la batalla, ¿no? Hay que denunciar con claridad, sin miedo. Los santos siempre denunciaron el error, Alejo, siempre. Y callar hoy es traicionar a Cristo. Eso, desgraciadamente, lo tengo que decir con todo el dolor de corazón y espero que nadie se moleste, pero si alguien se molesta, pues, como se dice en mi tierra, el que se No, pica ajos come, ¿no? Porque, claro, el tema está en que no es para tibios, no es para tibios, pues. no, es que, Alejo, el tema está en que esta falsa iglesia del mundo, al igual que el resto de instituciones del mundo que trabajan juntas y aliadas, eh, están intentando destruir la obra de Dios en la tierra, pero los cientos de millones de personas que los siguen en silencio están traicionando a Cristo y no hay más. Esta es la realidad. La quieran ver o no la quieran ver. Y si tus queridos oyentes, cuando me escuchen, alguno de ellos
piensa, ay, pero es que yo, claro, toda la vida he ido a esa iglesia, toda la vida ha habido pecado y toda la vida ha habido que luchar por el bien y eso es lo que te toca hacer. Y en este momento, cógete el día en el que estamos de noviembre de 2025, lo que te toca hacer es luchar contra la comodidad de ir a tu parroquia, a tu misita, tu confesión y a tu casa y no preguntarte nada más. Porque a mí también me gustaría poder seguir yendo a los templos tranquilamente, sentarme allí. Me gustaría, claro, no tendría la vida tan complicada que tengo, pero estaría pecando. Porque el que celebra una cum, es decir, con herejes, es un hereje. Y el que celebra con traidores a Cristo está traicionando a Cristo. Entonces esto es fundamental. Es fundamental reunirse en torno a los apostolados fieles, a la tarea que vosotros estáis haciendo aquí, a Adoración y Liberación, a toda la obra que lleva adelante el Padre Minutela, que nos coordina un poco espiritualmente a todos. Unirse al pequeño fiel los que sean católicos. Si son católicos, dejen a Prevós, dejen a Bergoglio, dejen al párroco y al obispo de turno que está unido a ellos y busquen a las personas que están sosteniendo la fe de verdad, a la verdadera Iglesia católica. Permanecer bajo la guía de sacerdotes fieles y del gran prelado, en este caso, que nos sostienen, que nos acompañan. Y luego, muy importante, resistir con sacramentos válidos. Más vale no ir a una misa con herejes que ir. Recen ustedes si no tienen sacerdotes fieles el rosario, estudien la doctrina firme, oren, realicen comunión espiritual, únanse a las transmisiones online que hacemos de las misas con sacerdotes verdaderos, no participen en actos heréticos y sobre todo, y esto es muy importante, por lo que nos conlleva a los dos y muy especialmente a ti y a tu labor, Alejo, sigamos ofreciendo a la Iglesia Universal el bastión espiritual que es Hispanoamérica. Sigamos ofreciendo a la Iglesia ese bastión espiritual que sobrevive, porque ahí está ahora mismo la reserva viva de fe, de tradición y de amor a Cristo y a María, y no se entiende la Iglesia Católica sin Hispanoamérica y sin su gran obra evangelizadora, y eso tiene que seguir siendo así, ¿no? Esto es un poco lo que yo te diría, Alejo. Y justamente estás tocando un tema que nosotros estamos, como decís, luchando por ello, que es la reunificación hispana, ¿verdad? Creo que nos estamos ya embanderando en eso y vamos a luchar por ello. Como dije, si no lo conseguimos, vamos a dejar los papeles puestos para que otro tome la antorcha, ¿verdad? Y que pueda seguir con ello, porque no hay otro camino, no hay otro camino. Es la tercera fuerza, no podemos decir izquierda, derecha y ser hispanos. Eso es, No podemos decir izquierda y derecha porque eso es francés. eso es. Y cada nación tiene su forma de gobierno y nosotros no podemos estar con ello, no podemos estar con esa dualidad. No nacimos para ser duales, nacimos para ser unidos porque nuestra fuerza está en la unión. Nuestra civilización es la unión, es la familia, es el hogar. De ahí nace nuestra fuerza. Y María representa ese hogar. María representa ese hogar, esa fuerza, ese fuego que nos lleva, nos protege, que es lo que dijo nuestro Maestro Jesucristo cuando estaba colgado en la cruz, le dijo a Juan, allí está tu madre. Y ella es ese fuego que Cristo nos regaló. Atendé el regalo tan hermoso que nos hizo. Y cómo nosotros, cómo esta gente va a tener la caradurez, va a tener no sé, no tiene sangre para poder hacer lo que hicieron y sacarle ese poder a María, ¿verdad? Ese regalo que el Cristo nos dio, ellos lo tiran así, ¡pup! ¿Verdad? ¡Pap! Con una cartita, ¡chut! Lo tira, ¿verdad? Y los que amamos la fe no podemos quedarnos callados. Eso Y es. tenemos que empezar a movernos. Yo creo que ahí está el secreto, ¿verdad? Y para despedirnos un poquito, yo sé que es un tema muy largo, pero el dogma mariano
cree que nuestro gran Don Nutella puede llegar a mover un poco el tema, porque ningún papa lo puso en el tapete y es más, lo quiere ocultar, ¿verdad? Los últimos lo quieren ocultar. Pues así es. Mira, no solo lo creo, sino que estoy convencido y sé que va a ser así con la ayuda de Dios. Esto muy brevemente para que la gente lo entienda. Que un dogma mariano, ¿qué es un dogma mariano? Pues un dogma mariano es una verdad infalible proclamada por la Iglesia sobre María. ¿Eh? Y hasta ahora existen 4 dogmas marianos ya declarados en la historia de la Iglesia. Porque la gente tiene que conocer las verdades de su fe, es fundamental. Así es como no son engañados, ¿no? El primer dogma que se proclamó es que María era madre de Dios. Esto es una verdad infalible proclamada por la Iglesia. El segundo fue la virginidad perpetua de María, es decir, María siempre fue virgen. El tercer dogma tan importante que se proclama en torno a los hechos de la aparición de la Virgen en Lourdes fue el de la Inmaculada Concepción, es decir, que María fue concebida sin pecado original. Y el cuarto y último dogma mariano se proclama en el año 1950 por su santidad el Papa Pío XII y es la asunción en cuerpo y alma de María a los cielos. ¿Sí? Estos son los 4 dogmas marianos proclamados: Madre de Dios, Virgen Perpetua, concebida sin pecado y asunta al cielo. ¿Sí? Pero la historia de la Iglesia, de los patriarcas, de los padres, de los santos, de los papas, siempre han considerado que además María es corredentora y mediadora de todas las gracias. Ese es el que siempre se ha llamado el quinto dogma mariano, es decir, que María obviamente, y esto es lo que los enemigos tergiversan, no al mismo nivel que Dios, único Salvador y Redentor, no estamos diciendo que el Redentor, que es Cristo, tiene a su vez una corredentora que al 50% han redimido al mundo, no. El único Salvador y Redentor es Jesucristo, pero es obvio que si alguien ha colaborado, ha cooperado en la redención, es María, por medio de su sí, hágase en mí, según tu palabra, que permite a Dios Y está más encarnarse. claro imposible. Claro, que permite a Dios encarnarse en su seno y ser hombre y Dios verdadero y redimir al mundo entero. Ese papel corredentor de María y además de que es mediadora de todas las gracias, que está tan claro en la Biblia y en toda la doctrina de la Iglesia, cuántas veces... no, es que la gracia viene directamente de Dios. María no puede ser mediadora, pero escúchame, lee solo el Evangelio. Hijo, no tienen vino. Madre, no es el momento. Id y convertid en vino. Hace, Y se pa, hace. claro. Se hace. Si esto, que ni siquiera hace falta ser teólogo para entenderlo, no lo entiende la Iglesia actual, obviamente es porque quieren acabar con esto. Por lo tanto, falta el quinto dogma mariano. Los últimos papas, especialmente Juan Pablo II, repitieron hasta la saciedad la corredención de María, la corredención de María. No lo proclamó, cierto es. Nunca dijo que María no fuera corredentora, sino que no creyó o vio el momento oportuno de hacer esa proclamación. Yo lo hubiera hecho, si hubiera sido el Papa, sí, pero Juan Pablo II no lo hizo, no lo hizo Benedicto XVI, tampoco. Nunca se opusieron a ello, es más, todos sus escritos, discursos, dejan claro que entienden que María es corredentora, pero estaba claro que eso tenía que ser proféticamente Ahí está, proclamado en un momento ahí, adecuado. ahí está. Yo creo que ellos también quisieron, Vicente. Yo creo que Sí, 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 en sí. en el corazón, como hijos, ellos habrán anhelado hacerlo, pero Ninguna duda. sabía, claro, porque sabían que el quinto dogma es es la carta de victoria. Eso es. La Es la proclamación carta. del quinto dogma es el inicio de, y yo lo veo así, de la más grande de las batallas.
y es la proclamación del triunfo de María clarísimamente sobre sus enemigos en todo lo que nos va a venir. Que es lo que estamos viendo ahora, porque yo creo humildemente que, así como estás diciendo, si tanto hablaron es porque tenían ganas. No, sin duda. Pero si Ganas no les faltaba, no Juan les Pablo II habla faltaba. de María como corredentora y mediadora en infinidad de lugares que podríamos hablar. Benedicto XVI también sostiene esta idea, igual que anteriores papas, pero evidentemente no era el momento, únicamente no era el momento de proclamarlo, aunque lo defendieron, no como estos hijos de Satanás, que lo que han dicho es que María no es corredentora y punto, ya está, porque ellos lo dicen. La cuestión es que tú preguntabas, ¿puede don Minutela proclamarlo? Pues mira, yo creo que va a ser así. De hecho, nada es por casualidad. Cuando salió el pasado día 6 la carta esta obscena en la que niegan a la Virgen María como corredentora, Prevost y Tucho Fernández, inmediatamente la respuesta del Gran Prelado es convocar un encuentro para el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción de María, en Milán, donde si Dios quiere estaremos, y donde se va a, él dice, relanzar el dogma de la corredención de María Virgen, aunque también dejó muy claro, si a los ojos de Dios, no lo digo yo, pero si a los ojos de Dios yo soy León de María, ese día no será un relanzamiento, será la proclamación del quinto dogma mariano. Amén. Y como Amén. nosotros tenemos claro que así es, será la proclamación del quinto dogma mariano. Porque además, ¿puede él proclamarlo? Si hay alguien hoy que lo puede hacer es él. ¿Quién puede convocar un jubileo? Solo un papa. Él lo convocó el pasado 12 de octubre, el jubileo mariano frente al jubileo LGTB+ de la Iglesia. ¿Quién puede proclamar un dogma? Solo un papa. Yo estoy seguro que se va a proclamar el próximo 8 de diciembre y va a ser un día histórico. Es más, ¿quién puede emitir un documento doctrinal sobre la corredención de María? Solo un papa, y don Minutela nos va a presentar ese día 8 en Milán un documento llamado Corredemptionis Mysterium, en el cual se restablece la verdad de la corredención de María que acaban de negar Prevost y la falsa iglesia. Y por último, y te doy la última noticia, ya te dejo tranquilo, es que don Minutela no solo ha manifestado que el próximo 8 de diciembre va a lanzar el dogma del quinto dogma mariano al mundo, sino que en ese mismo acto y en unidad de acto va a realizar una cosa que alguien tenía que realizar, y es que va a declarar excomulgada a la falsa iglesia de Satanás. Y eso me parece un tema que va a traer mucho ataque del enemigo, pero que va a ser necesario. ¿Por qué? Porque así, al menos, aunque esa falsa iglesia no necesita ser excomulgada, porque está excomulgada late sentencia sin necesidad de declaración, obviamente, pero al menos nadie podrá decir que no se le avisó. Es que va a ser algo importante para los fieles también. O sea, ¿qué estás haciendo vos? Entonces van a mirar y... Porque hoy tenemos que hacer que se mire, pues. Ese es el tema, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, Vicente, muchísimas gracias. Tuvimos 1 horita y 10 minutos casi de una hermosa charla. Mucha esperanza dentro de nuestra conversación, ¿verdad? Creo que fue muy amena, muy casa, muy de casa, muy de hogar. Y cuando quieras, la Guarida del León es tu casa, ¿eh? Tu casa, y cuando quieras podemos seguir haciendo programas. Avísame y lo hacemos sin problema. Te lo agradezco mucho. Lo mismo te digo, en Adoración y Liberación tienes tu casa. Gracias de verdad por escucharme, por darme voz. Un abrazo muy fuerte a todos tus oyentes y espectadores. Anímense, no tengan miedo. Y me despido con una cosa, y es que tenemos al falso Papa León XIV, tenemos al verdadero Papa León de María y tenemos al León Negro aquí luchando, ¿eh? Así que eso es muy importante. Sí, gracias. Al León Negro acá, calladito, entre la sombra como siempre. No, dale, que tú haces un trabajo muy importante. Ánimo y enhorabuena, Alejo. Gracias. Y a rugir, gente, a rugir. Venga. No podemos dejar de rugir. Dale, gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.